esa imagen que yo encontré, no son palabras mías, la encontré, no sé ni siquiera quién lo dijo, pero me gustó. Fíjense qué dice. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. Sí, va a cambiar. El realista ajusta las velas. Después chiquitico abajo dice, actitudes. Si tomas las adecuadas, llegarás lejos. A veces pensamos que ser gente de fe, que ser gente que cree la palabra de Dios es ser simplemente optimista. Y aunque la fe incluye optimismo, no es optimismo. Porque mire, cuando el Mesías llegó, ¿verdad?, a la tierra, cuando Jesús nació en Belén, los judíos estaban esperando un Mesías. Y ellos tenían una historia de profecía que decía que cuando el Mesías entrara en la tierra, cuando el Mesías llegara, pues la nación judía iba a ser libre de toda opresión y la nación de los judíos iba otra vez a tomar su gloria y a ser la nación que fue en los días de David, en los días de Salomón. Ellos tenían eso en su mente y eso decían las profecías, la gloria de Israel. Cuando venga el Mesías nos liberará. Pero resulta que entra el Mesías en la historia y el Mesías no era lo que ellos pensaron que era. De manera que toda la gente que estaba pensando, wow, sí, ahora sí, vamos a tener poder, dominio, autoridad, gloria y Jerusalén va a volver a ser la gloria de las naciones. Pero resulta que no fue así. Pero Judas era un optimista tenaz, porque Judas, aunque después fue ladrón, pero era un optimista, porque ¿quién dijo que los optimistas no pueden ser ladrones? Judas era del grupo de los que pensaban que sí, yo voy a estar con este hombre hasta el final, porque este hombre va a establecer el reino. Y muchos de ellos eran así, muchos de ellos, quienes los seguían, eran así, optimistas, pensando, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y resulta que cuando ellos pensaban que ahora sí, ahora no. Porque ¿qué pasó con el Mesías? Se murió. ¿Y qué hizo Judas después de todo lo que hizo, verdad? Que vendió al Señor porque se dio cuenta que, no, este hombre no, mira, lo están glorificando, le están poniendo alfombras y él no acepta gloria. Él simplemente, no acepta gloria, no. Este hombre no es lo que nosotros pensábamos. Este hombre, ¿qué pasa? Entonces el optimismo se le volvió en pesimismo, hizo lo que hizo, lo vendió y se ahorcó. ¿Qué pasa con un optimista? Y a lo mejor Judas es un ejemplo un poquito, ¿verdad? Extremo. Pero ¿qué pasa cuando tú dices, ahora sí va a pasar, ahora sí vamos a salir de esto, ahora sí va a cambiar, ahora sí me va a decir que me quiere, ahora sí va a dejar de tomar, ahora sí, y el ahora sí nunca llega? ¿Qué? Confianza. Ahora sí, nunca llega. ¿No se ha sentido así? Que usted está esperando algo, que ahora sí, que ahora sí, que ahora sí, ahora sí. Bueno, ahora no, y no llega. Pero ¿qué pasa si yo oré, si yo, hice de todo lo que me dijeron? ¿Qué pasa que no llega? Es que no se trata simplemente de ser optimista. Se trata de ser, y este es el título del mensaje, un realista con fe en Jesucristo. Un realista. Ay, y a muchos hicieron, ay. Ahora, ¿pero con qué se come eso? ¿Qué es eso? Bueno, que la realidad de las cosas ¿verdad? Tenemos que verla, tenemos que decir, bueno, no pasó. Bueno, no es como yo creo. Bueno, yo pensaba, pero no. Bueno, pero ¿y qué pasa? Pasa que tienes que entender que más allá de un optimismo y de que te mantengas con una mente positiva, el Señor quiere enseñarnos a depender absolutamente de su voluntad.
El Señor quiere enseñarnos a depender absolutamente de Él y de que lo conozcamos a Él. Porque ¿saben lo que pasa? Que cuando nosotros, ya lo pedí, pide con fe, todo lo que pidas será hecho. Y parece que nada de eso resulta. ¿Por qué no resulta? Porque es que estás pidiendo los huevos de oro, pero no entiendes, como la gallinita de los huevos de oro, pero no entiendes de dónde viene la bendición. Y lo que el Señor quiere es que nosotros vayamos a conocer la fuente de la bendición, que es Dios mismo. A donde Dios quiere llevarnos cuando nos pasa por circunstancias difíciles, es que nosotros dejemos atrás esos deseos que son válidos, esas necesidades que son ciertas, esas cosas que sí es verdad, te está pasando y no es un juego, sí es verdad, te está pasando algo que necesitas y no es mentira y no es un capricho, es una necesidad real. Pero Dios quiere que entendamos que más allá de eso, el Señor quiere que a pesar de esas circunstancias que te rodean, seas un realista que se mantenga con su fe intacta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que seas capaz de levantarte ante cualquier circunstancia y decir: yo sigo creyendo que Él es mi Señor, que Él es Dios. Yo pienso en David, hablando de David y Absalón. David quería que Absalón cambiara, pero resulta que Absalón jamás cambió. Absalón terminó muerto y nunca fue a hablar con David, nunca se reconciliaron. Pero yo pienso que él tenía, no lo mates, no lo toques, déjalo tranquilo, no lo persigas, no le hagas nada. Porque quizás, ¿ves? Tenía optimismo. Pero a pesar de ese optimismo, él entendía cuando se murió y le vinieron a dar la noticia y él estuvo mal y estuvo grave, ¿verdad? Entendía que había una realidad que le superaba. Una realidad difícil, pero nosotros encontramos a David que jamás renegó de su Señor, de su Dios. Siempre mantuvo la fe en su Dios porque él conocía a Dios. Pero para ser un realista con fe en Jesucristo y que mantengamos esa fe intacta en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender cuál es la realidad, y valga la redundancia de lo que voy a decir ahora, la realidad real de lo que nos circunscribe a nosotros o de dónde nosotros nos movemos. ¿Qué pasa? No podemos muchas veces salir, ¿verdad?, de esa preocupación porque no obtenemos lo que nosotros con tanta fe hemos visto, con tanta fe, tanta mente positiva, que la fe no es mente positiva. Con tanto valor hemos dicho que sí, el Señor ahora sí lo va a hacer, porque es que, ¿qué pasa? Tenemos que entender que nosotros estamos en la tierra. En la tierra en donde habitamos se mueven dos reinos. Se establecieron aquí en esta tierra dos reinos. Porque cuando vino el Señor Jesucristo, Él le dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se ha acercado. De manera que hay un reino que es llamado el mundo, que es el reino de Satanás. Y hay otro reino que hay en esta tierra, aquí y ahora, no en su plenitud, no tal como lo esperamos, pero sí está funcionando, que es el reino de Jesucristo. Amén, el reino de la luz. Dice la palabra del Señor que en Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí y ahora el Señor te ha trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. De manera que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro suficiente Salvador, nosotros pasamos y pertenecemos ¿a qué? Al reino de Jesucristo, al reino de la luz. Y aunque estamos en esta tierra y operamos y caminamos junto al reino de las tinieblas, donde tú estás es el reino de la luz. Entonces, ¿por qué no funcionan las cosas como dice la Biblia? ¿Estás comportándote tú
como un realista con fe en Jesucristo, moviéndote según las leyes del reino al que perteneces. ¿Se entendió lo que dije? Entonces, el asunto es que nosotros nos abstraemos de la realidad y pensamos, no, yo confieso, yo digo y yo oro y yo confieso y digo y oro. Ok, pero estás viviendo en el reino de la luz conforme a las leyes del reino de la luz. Sería ser, amén. Entonces, ¿de qué se trata nuestro reino? Bueno, la primera cosa que tenemos que entender, ¿verdad? Es que el reino de la luz no funciona igual que el reino de las tinieblas, porque dice la palabra de Dios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, la primera realidad real que tenemos que entender para funcionar en este mundo real, con la realidad que nos circunda, pero con una fe en Jesucristo inconmovible, parece trabalengua lo que estoy diciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Entender que las armas de este reino no son igual que las armas del reino de las tinieblas. Porque mire qué hizo Sara. Abraham, Dios le prometió un hijo, ¿verdad? Y sí, Dios me lo va a dar porque yo lo creo y Sara lo creyó. Y entonces Sara, había demasiado tiempo, pero ya, y lo creemos, y la fe y todo. Demasiado tiempo estamos esperando. Ah, no, pero ya yo sé cómo es eso, porque hay una ley que dice, esa era la ley. Esa era la ley del momento, del mundo en que ellos estaban viviendo. Hay una ley que dice que si yo tengo una esclava, yo se la puedo dar a mi marido, y entonces cuando ella vaya a parir, concibe de mi marido, y ella vaya a parir, yo recibo a ese hijo y es mío. Eso decía la ley del hombre. Es decir, eso decía la ley terrenal. Eso decía la ley del sistema del mundo. Y ella dijo, bueno, Dios lo prometió, vamos a resolverlo de esa manera. Ella no entendió que ella era del reino de la luz. Ella se pasó un momentico a resolver algo del reino de la luz, se pasó un momentico a resolverlo como se resolvía en el reino de las tinieblas. ¿Tuvo el hijo? Sí, tuvo el hijo. ¿Fue de ella? Sí, fue de ella según la ley. ¿Pero qué pasó? Que echó a perder el plan perfecto que Dios tenía. Y muchas veces nosotros somos así. Muchas veces queremos resolver estando. Ya Cristo nos puso, nos trasladó a esta realidad. Y estando en esta realidad, queremos resolver las cosas conforme a esta realidad. Y por eso es que no te funciona la fe y la mente positiva y la confesión y todo lo que tú quieras. Porque estás resolviendo las cosas sí con fe. Porque la palabra dice, pero ¿y la vida tuya qué dice? Las leyes que te rigen a ti como hijo de Dios, ¿qué dice? Entonces, tenemos que entender, no es lo mismo la ley del espíritu de vida a la ley del espíritu de muerte. Y no se trata simplemente de una confesión, de una oración, se trata de una vida diaria que tú tienes que vivir conforme a la sabiduría divina. Y la sabiduría del mundo te dice, la mujer es suficiente y se vale sola. Y Josmar dice, por ejemplo, que Josmar trabaja, y bueno, aquí caíste de sopita porque te vi ahí. Josmar trabaja y yo trabajo y yo no necesito de ningún hombre que me mantenga porque yo trabajo y yo me basto y me sobro. Bueno, eso lo decía antes, ahora seguro que no lo dice porque a nadie le basta y le sobra el sueldo, pero antes sí lo decía. Entonces ella, ya el Señor la trasladó, ¿verdad? Del reino de las tinieblas al reino de la luz, pero como ella es mujer y ella trabaja y ella gana más que Roger y ella tiene un cargo superior, y ella es jefa de yo no sé qué jefa, y es más jefa que Roger, entonces tú tienes que estar bajo mi orden. Está bien, por su posición en el sistema mundano, está bien, pero por su posición en el reino al que ahora pertenece, está bien. No, ¿qué va a pasar con ella si sigue confesando fe, si sigue confesando a Cristo, si sigue confesando que es evangélica?
y no se comporta conforme a la ley del reino, a la realidad del reino al que ella pertenece, que las mismas maldiciones de ese reino, porque ese reino está lleno de bendiciones para el que vive en santidad, pero ese reino está lleno de maldiciones para el que vive en pecado. Y lo que pasa es que esas maldiciones no se ven ahora, se ven en el día postrero. Hay algunas que sí, pero otras no. Entonces, ¿qué va a pasar con ella? Que definitivamente no va a tener en el tiempo del mal, en el tiempo de la angustia, en el tiempo en que todo está revuelto, ella no va a poder esconderse debajo de la protección de ese reino porque ella no vivió conforme a la ley de ese reino. Entonces tenemos que despertar y entender, no es simplemente cuestión de optimismo y de confesiones, es cuestión de entender la realidad y en esa realidad que es mala, que puede envolvernos y es mala, si yo vivo conforme a la ley del Espíritu, pues la ley del Espíritu me va a proteger, me va a cobijar y mi fe va a estar intacta y mi fe en el nombre del Señor Jesucristo va a estar intacta y Dios me va a mostrar ahí cuál es el propósito de hacerme pasar por esa realidad que según yo no cambia. Sigo predicando, te doy el micrófono a ti porque no dicen amén. La otra parte de esta realidad nuestra, ¿sí? Es que este es un reino de amor. Y el amor. El amor no es eso. El amor es, ok, rico, se siente. Y yo más emocionada que todos ustedes juntos. ¿Sí? Wow, sí, el amor, te amo, mi amor. Pero el amor no es eso. El amor es lo que dice 1 Corintios 13. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor busca el bien del otro. Si nosotros queremos la protección de este reino y vivir en esta realidad mundana con la fe en nuestro Señor Jesucristo, un realista con fe en Cristo es que se llamaba esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Un realista con fe en Jesucristo. Es decir, no negamos las cosas malas que suceden. Las vemos, las entendemos. Muchas veces hay que pasar por estas cosas, pero nuestra fe está intacta en Jesucristo. Es decir, como dice la figurita, ajustamos las velas, porque algo bueno va a salir de esto. Entonces, ¿por dónde iba? Por el amor. El amor es la ley que rige, pero no el amor de este sistema. Ay, que si me siento bien, bueno, lo hago. Y si no me siento bien, no. No, el amor va más allá de eso. El amor busca el bien del otro. Y eso va desde la casa, desde el matrimonio, hasta los hermanos, hasta la familia, hasta la iglesia. ¿Queremos ser una iglesia llena de amor? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Bueno, hay que procurar el bien de unos y otros. Amén. Entonces, ese es el verdadero amor, porque es la ley que funciona en esta realidad que vivimos. Si vivimos con ese principio, léase todo 1 Corintios 13 y pídale al Espíritu Santo de Dios que le ayude a ejercer y a desarrollar esa clase de amor que habla 1 Corintios 13. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Nunca deja de ser. Las profecías pasarán, los milagros pasarán, pero el mayor de estos tres dice esperanza, fe, ¿verdad? Y amor. Pero el mayor de estos tres es el amor, pero el amor verdadero. El amor que siempre está buscando el bien del ser al que se dice amar. Ahora, otra de las cosas que yo veo en estas circunstancias difíciles que estamos viviendo todos, y lo veo desde mi vida, que estoy orando sobre eso. Dice, el amor por haberse multiplicado la maldad. ¿Cómo sigue el texto? Y es que a uno ni siquiera le provoca orar para que el Señor lo salve, sinceramente. Que a uno ni siquiera le provoca orar para qué. Entonces,
Entonces es ahí donde uno tiene que caer en cuenta y decir, ay Señor, perdóname, Dios mío, ¿verdad que es que provocó ahora otra cosa, Padre? Pero el Señor le dijo a Pedro, Pedro, guarda la espada. Y en oración a veces tenemos que guardar la espada. Y entonces yo me examino y me examino y digo, Señor, lléname de tu amor. Y que cuando yo ore verdaderamente por este país, esta nación, pueda orar desde el amor. Entonces, la iglesia tiene que despertar a esto, porque eso nos va a traer bendición. Va a traer bendición a nuestras vidas y va a traer bendición a esta nación. Porque hay que orar desde el amor y hay que actuar desde el amor. Y esto es algo duro y esto es algo difícil y esto es algo, wow. Señor, ayúdanos verdaderamente a que nuestro corazón cambie y tengamos amor. Que tú te encargues de todos aquellos malos, pero en la justicia acuérdate de la misericordia. Amén. Porque en realidad nosotros no sabemos quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Solo Dios conoce el corazón. Solo Dios conoce las intenciones reales del corazón de las personas que nos gobiernan o de los que no nos gobiernan y quieren gobernarnos. Entonces, ¿dónde está la verdad? Solo Dios lo sabe. Pero que la iglesia en su reino, en su realidad, ¿verdad? Actuando junto al reino de las tinieblas que se mueve, no perdamos la esencia de nuestro reino. Y en la esencia de nuestro reino tiene que estar el amor, tiene que fluir el amor. Tenemos que sembrar el amor. Tenemos que aprender a restaurar corazones dolidos, corazones afligidos. Porque esto no es que, bueno, esto cambia y ya todo se terminó, no. Y las enemistades que pueden quedar, ¿qué vamos a hacer nosotros, la iglesia? Tenemos que levantarnos en todo lugar donde estemos y ser esa gente reconciliadora, esa gente que pueda reconciliar al hombre con el hombre, esa gente que pueda reconciliar familias, esa gente que pueda dar palabras de paz y de reconciliación y de verdadero amor. Necesitamos orar para que nosotros seamos inundados de un verdadero espíritu de amor. Usted le puede decir, Señor, ayúdanos realmente a tener amor y que cualquier cosa, aleluya. Aleluya, que cualquier cosa que nosotros podamos ver, que muchas cosas nos dan rabia, muchas cosas son injustas, realmente injustas, pero que esa injusticia, ¿verdad?, no sirva para que en nosotros se hagan raíces de amargura y que realmente el amor de Dios no fluya. Entonces mantengamos un corazón sano, mantengamos una mente sana, pidamos al Espíritu Santo de Dios, Señor, inúndanos realmente de tu amor en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos y bautízanos, danos un bautismo de amor. Puede orar ahorita mismo conmigo, Señor, en el nombre de Jesús, pero ora en serio. Esto no es un drama de la predicación, esto es en serio. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que cada uno de nosotros pueda ser inundado de tu amor, que cada uno de nuestros corazones, Señor, pueda ser inundado de tu gracia, de tu paz, de tu amor, que pueda fluir tu amor en nuestras vidas, que nosotros podamos ser canales donde fluya tu amor. Llénanos de tu amor para llevar tu amor. En el nombre de Cristo lo rogamos, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Señor, por favor. Amén y amén. Aleluya. Otra de las realidades en las que nosotros nos movemos y otra de las realidades que pertenecen a nuestro reino es que este es un reino donde reina la paz. ¿Ves? El amor trae paz. Y fíjate lo que dice el Señor, Filipenses 4, esto sí lo voy a leer, me gustaría que pudieran buscarlo conmigo, si es posible. Filipenses 4, fíjense que dice Pablo algunas cosas muy, muy importantes. 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y podemos poner aquí, esto es un reino también de gozo, ¿verdad? Es un reino en donde debe prevalecer el gozo. Dice Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza. Aprendíamos la semana pasada
Acerca del gozo, ¿se acuerdan? En hombres de éxito, que teníamos que ser gente, hombres, mujeres, pero eso va para todos, ¿verdad? Que lleven alegría. A ver si se ríen de alguna manera porque yo no sé contar chistes. Ok, pero sí sé poner caras chistosas, digo yo. Ok, entonces, a ver, ¿se puede reír? Practica el gozo. Miren. Bueno, íbamos por la paz, pero déjame hablarle del gozo. Aprendíamos la semana pasada el gozo, llevar alegría. Ajá, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y mira todo lo que hacemos. Ok, pero acuérdate, ¿en dónde estás tú? ¿A dónde perteneces? ¿Luz o reino de las tinieblas? Y los reinos van juntos en esta tierra. Estos dos reinos van juntos, ¿sí? Y aunque nosotros tengamos, o pareciera que tengamos que, ¿verdad? A veces movernos donde se mueven las tinieblas, pero se viene la esencia. Si yo tengo a Cristo en mi corazón y soy como Cristo, ¿ves? Entonces, usen la imaginación. Entonces yo me puedo imaginar así una burbuja grande, el reino, y entonces, bueno, a veces me tengo que mover en las tinieblas, pero la burbuja me cubre y entonces yo invado las tinieblas y soy luz para estas tinieblas. ¿Eso funciona así? ¿Eso funciona así? Pero entonces tenemos que pensar en nuestra realidad, no en la realidad del mundo, sino en la realidad, en la fe en Jesucristo. Funciona así. Bueno, entonces el gozo donde yo estoy, tiene que haber gozo. Pero aquí en Filipenses igual dice algo para que tú entiendas cómo traer gozo. En esto pensad. 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si realmente nos ejercitamos en este pensamiento, díganme una cosa y que el de al lado no lo sepa. ¿En qué gastas más tú tu pensamiento? En lo que no tienes, no hay, no puedo, mira lo que está pasando, mira. O en la palabra de Dios. En los cachos de la camioneta. A ver, seamos sinceros. Hagamos una encuesta. En lo que necesito y no tengo. En lo que tengo que pagar y no tengo. Es verdad. En lo que quiero y no tengo. O en lo que me duele y no se me pasa. En lo que... Pero ¿cuánto tiempo ocupamos nosotros en nuestra realidad? Y no es una realidad espiritual, porque no hay tal cosa, una realidad espiritual, no una realidad humana. O sea, yo soy espíritu. Y mi espíritu se supone que tiene que controlar esta humanidad. Si no, estamos perdiendo el tiempo. O sea, mi espíritu tiene que controlar esta humanidad. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Entonces, si mi espíritu, que es renovado, que está en el reino de las tinieblas, que en el reino de la luz, me descubrieron, no. En el reino de la luz, no domina esta humanidad, estamos perdidos todos. Por eso es que tienes que levantarte en el nombre del Señor Jesucristo y entender quién eres y empezar a pensar lo que dice la palabra de Dios que tenemos que pensar. No hay otra manera. No hay otra manera, pero todos hemos hecho una película. Bueno, yo creo que si nos contratan en Hollywood, todos salimos victoriosos, vencedores en una película de cómo montar... Ya ustedes saben qué, no lo voy a decir. Para acabar con los precios altos. Todos hemos tramado una película alrededor de eso. Y hemos pensado cómo hacerlo. Y todavía seguimos gastando pensamiento, idea, y echándole cerebro.
¿Y qué pasa con en esto pensad? ¿Se creen que solo venía a la iglesia, recibí una tocadita en la frente? No, esto es una vida que tienes que salir de aquí a vivir conforme al reino y a la realidad que tú eres y que Dios ha hecho de ti. Porque si no, esto no va a funcionar. Porque si no, tu casa no va a funcionar. Porque si no, te vas a caer a pedacitos. No funciona si no entiendes que el Señor nos dio la mente renovada por el Espíritu Santo de Dios para que esta mente domine esta humanidad. Pero no puede ser que nosotros que tenemos esta verdad, entonces querramos andar en la misma que andan los de las tinieblas. Voy a hacer la cola. Trae la cola. Cola para todos. ¿Qué más? No se va a terminar. No, sí, porque esto es horrible, no, yo no sé cuándo vamos a salir de esto. No, tienes que... Se ponen a hablar en las colas, ¿verdad? Bueno, no, esto va a pasar. Ay, sí, mijita, tú eres ilusa. Ay, sí, señor, ¿dónde vive usted? Yo no sé dónde usted vive. Por eso es que estamos así, por gente como usted. Bueno, yo tengo dos cosas para eso. O hago, bueno, sí, está bien. Y hago así. Y literalmente me pongo a orar, porque yo tampoco soy de mucho hablar. O, si el Señor me toca, me ayuda, ¿verdad? Y me quita la pena, pues soy penosa para hablar con otra gente así. No, no se preocupe, Señor, esto sí va a cambiar. Bueno, y yo creo que he logrado, 2 veces solamente yo he logrado que la otra persona medio se venga a mi pensamiento. Pero no importa, lo intento y sigo intentándolo y si no puedo yo me pongo a orar y se acabó. Pero no entro en ese mismo espíritu que está la gente. ¿Ves? Porque yo me imagino al Señor diciéndonos a nosotros, bueno, pero ¿y cuándo van a entender? ¿Cuándo van a entender que tienen que depender de mí? ¿Cuándo van a entender que tienen que estar gozosos? ¿Cuándo es que van a entender que tienen que pensar en la palabra del Señor? ¿Cuándo es que van a entender? Menos mal que el Señor es misericordioso, entiende nuestras debilidades y hay esperanzas, gloria a Dios. Ahora, mire esto, bueno, es paz, que era por donde íbamos, ¿verdad? 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los cauchos de la camioneta hay que orar, ya oramos, pero bueno, hay que sentarse a esperar que nos caigan del cielo. No, hay que buscarlos, pero sin afán, ¿verdad? Sin preocupación angustiosa. Hay que salir a buscarlos, claro que sí, pero sin afán y sin decir, ay, que es lo que él hace, por eso imítenlo. Preocupadísimo por los cauchos, pero no se sienta. Porque es que nosotros pensamos entonces que, bueno, ya lloré, que el Señor se encargue. Hay cosas que solo puede hacer el Señor. Pero hay cosas que tú tienes que ora. Libérate en el nombre de Jesús, en la oración, y hasta que sientas paz, párate de ahí y haz. Porque a veces estamos como el pueblo de Israel que tenía que meterse a conquistar a los enemigos en la tierra de Israel, eso lo dice Deuteronomio, y todavía estaban dando vuelta en Horeb, y el Señor les dice, ya está bueno de estar en Horeb, vayan y conquisten. Pero en Horeb estamos tan chévere, aquí cantamos, aquí nos alegramos, aquí oramos. No, está bien, hay que hacer eso. Pero ya es momento de pararse e ir, ¿verdad? A conquistar, porque de ustedes es la victoria. Entonces, vayan o vayamos delante del Señor con esas peticiones, con eso que te angustia.
Derrama tu alma delante del Señor. Con eso que te angustia, dile al Señor lo que necesitas. Derrama tu alma ahí. Pero entiende en el nombre de Cristo Jesús que si ya lo depositaste, no vuelvas a cargar esa angustia encima, porque no es voluntad de Dios. Dios quiere que tú vivas en paz. ¡Ay! Aquí y ahora en paz. Sí, en paz se puede. Sí, se puede. Ay, eso es como... No, tengo que buscar a alguien que me dé una palabra. Bueno, te estoy diciendo, ya te estamos diciendo. La palabra es estar gozosos, estar confiados. Y si estás angustiado, porque es válido estar angustiado, todos estamos angustiados alguna vez en la vida. Bueno, arrodíllate delante del Señor y derrama esa angustia ahí, en oración, y dile, Señor, yo no puedo. En serio, yo no puedo más. El Señor lo hace. El Señor lo hace. El Señor cambia ese lamento en alegría. El Señor cambia esa angustia en paz. Pero necesitamos confiar y necesitamos entender nuestra realidad. En esta realidad así es como funcionan las cosas. Miren, hay cosas que uno... Generalmente, todo me lo resuelve Él, generalmente. Pero hay cosas que definitivamente Él me dice, yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué me queda a mí? Orar. Hay cosas que te la pueden resolver otras personas, ¿ok? Pero hay cosas que definitivamente no te lo puede resolver nadie. Mire, yo les quiero leer un texto, porque en eso están confiando todos. Proverbios 29, 26. Muchos buscan el favor del príncipe. Otra traducción dice, muchos buscan que el rey les resuelva los problemas. Muchos buscan a los gobernantes. Esa es la traducción, porque los príncipes eran los que gobernaban. Mas de Jehová viene el juicio o la justicia de cada uno. Tú y yo tenemos que entender que no tenemos que esperar que nadie resuelva nada. Tú y yo no tenemos que esperar que las cosas por fin se resuelvan. No. Mira, noticias no se van a resolver, se van a quedar igual y van a ir peor. El pastor me va a venir a quitar el micrófono. No. Él mismo ha dicho que las cosas en el mundo van a ir cada vez de mal en peor. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Y la fe entonces para qué sirve? ¿Y la confesión? ¿Y el optimismo? ¿Y qué dijimos? Realistas con fe en Jesucristo. Mire, nuestra justicia, la determinación de a dónde vamos a terminar nosotros, el juicio viene de Jehová. Él es nuestra justicia, nuestro estandarte, nuestro norte, nuestra esperanza es el Señor. Él es nuestro resuelve. Él es el que todo lo puede. Él es el que te va a dar lo que necesitas y más. Él es el que va a hacer que en esta circunstancia difícil tú tengas todo lo que necesites. Él es. No esperes que pase nada. No andes buscando profecías. De que ahora sí. Miren, yo estaba analizando en esta semana las profecías de Venezuela, ¿no? Que se han dicho. Y conseguí, se me había olvidado, es un libro bien viejito que yo tenía por ahí. De 1984. Y salió en 1984 con profecías. Y yo bueno, ahorita sí lo voy a leer. Ahora sí voy a hacer el esfuerzo. Leí algunas cosas. Uy, esto ya pasó. ¿Y verdad que fue escrito antes? Ah, como que este profeta sí. Uy, este profeta. No les voy a decir cuál es. Lea la Biblia. Pero el resumen de la profecía, lamentablemente para muchos, ¿sabe cuál es? Ya se lo habíamos dicho aquí.
El resumen de la profecía es lo que decía mi abuela. ¿Se acuerdan? Santidad Jehová. Hace muchos años, no me acuerdo qué año fue, el hermano describe toda una serie de acontecimientos que ya sucedieron y él los dijo. Eso sucedió en el 2000, entre 1999, 2000, 2001, 2002. Él cuenta eso. Y él lo contó en 1984. Pero él, y esa fue la parte que yo marqué, ahí me quedé y ahí me voy a quedar, porque ya Dios nos los había dicho. Eso es lo que Dios nos dice constantemente. Muchas veces, o hace mucho tiempo en una vigilia, yo hablé de Ezequiel. Ezequiel capítulo 9. Y por cierto, el hermano no usa ese texto ahí en esa profecía. Él utiliza otros textos, pero yo me acordé de esto. Y es lo que yo siempre tengo en mi corazón. Y es lo que les he dicho muchas veces, Ezequiel 9. Ezequiel 9:4. Dice ese capítulo, visión de la muerte de los culpables. Lo voy a leer. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon y junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no se van a acercar, y comenzaréis por mi santuario. El pastor lo dijo esta mañana, el Señor va a limpiar su iglesia. Comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos, pero no tocaron a los que tenían la señal. Otra de las realidades o la realidad superior en este reino de la luz es la santidad. Dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Y eso no solamente tiene que ver en el día final, en la manifestación del reino pleno. Eso tiene que ver con la manifestación también del reino aquí y ahora. Una de las cosas que están profetizadas en esas profecías que les estoy diciendo es que dile a mi pueblo que no se preocupen, que vivan en santidad, porque los que estén en santidad, los que estén consagrados no tienen que preocuparse de la hora de angustia que ha de venir sobre esta nación y sobre esta ciudad. La realidad del reino, si queremos ser protegidos, si queremos ser resguardados, si queremos esa bendición del reino de la luz, del reino del Señor, hay que vivir en santidad. Santidad, consagración, santidad en tu mente, santidad en tu boca, santidad en tu cuerpo, santidad, santidad. Vive en santidad. Santidad es lo que está demandando el Señor de nosotros. Santidad en nuestra manera de vivir. ¿Cuándo vamos a reaccionar? Muchos estamos detrás de las bendiciones, pero ¿cuándo vamos a reaccionar? ¿Y cuándo se va a despertar la iglesia y va a entender que hay que consagrarse entera y totalmente a nuestro Señor Jesucristo? Hay que vivir conforme a las leyes de este reino. Hay que vivir puro de pensamiento, de corazón, de cuerpo y de comportamiento. Tenemos que
que levantarnos como un pueblo diferente. Tenemos que levantarnos como un pueblo que vive en la realidad de nuestro Señor Jesucristo, en la realidad de la santidad. Santidad en tu manera de hablar, santidad en tu manera de vestir, santidad en tu manera de comportarte, santidad en tu manera de trabajar, santidad en tu manera de ser cada día de tu vida. Queremos una nación sana, empieza por la casa del Señor. Queremos restauración y gloria para nuestra nación y para Venezuela. Empieza por tu vida. Tu vida tiene que ser una vida que realmente sirva a su Señor, una vida que de día y de noche sirva a su Señor, que cuando los demás están en pleito, en angustia, en violencia, tú entiendas que si caes en angustia es falta de santidad también, porque no estás confiando, que si caes en esos negocios turbios que ahora se están levantando por todos lados, es falta de santidad también. Guárdanos, Señor, líbranos, Señor, de todo mal, libra tu iglesia, despierta tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. La única garantía de bendición, la única garantía de bendición sobre tu vida, sobre nuestras vidas, sobre la vida de tu familia es la santidad. ¿Quieres ver a Dios actuando en tu vida? ¿Quieres que esta realidad del reino de la que estamos hablando sea una realidad en tu vida? Decídete a vivir una vida en santidad. Deja de ver pornografía, deja de ver violencia extrema, deja de ver cosas que no agradan al Señor y vive en santidad. Sé el mejor, deja de ser irresponsable, deja de ser grosero, deja de ser vicioso en el nombre de Cristo Jesús y vive en santidad, porque es lo que el reino demanda, es lo que la fuerza del reino que nos acoge demanda. Santidad de sus seguidores, santidad de aquellos que pertenecen a ese reino. Tenemos que dejar los celos y la envidia. Deja el celo, deja la envidia, deja la amargura. La amargura no te deja crecer, el celo no te deja crecer. El celo por lo que tienen otros y tú no alcanzas no te deja crecer. La envidia por lo que tienen otros y tú no alcanzas no te deja crecer. Los malos pensamientos en contra de tu prójimo no te deja crecer. Desecha toda esa basura en el nombre de Cristo Jesús y decide vivir en santidad desde tu pensamiento. Santidad no es solo vestirse muy tapado, que estoy de acuerdo con eso, ¿ok? Pero no se trata de eso. Santidad no es solamente venir todo el tiempo a la iglesia. Santidad es dejar de tener celo del otro. Santidad es doblegar tu orgullo, ir, saludar, abrazar. Eso es santidad. Santidad es compartir el éxito del otro. Santidad no es solamente apoyar tus propios proyectos. Santidad es apoyar los proyectos del otro. ¿Saben que todo eso es parte de la santidad? Si entendiéramos eso, realmente podríamos cambiar. No vamos a ser como el avestruz. No vamos a ser simples optimistas. Sí, hay que ser optimistas. Pero optimista ¿cómo? Optimista sabiendo que hay una realidad que nos circunda, que es fatal, es horrible. Pero en medio de esa cosa horrible, mi Señor Jesucristo se levanta como poderoso gigante para abrir camino delante de mí, delante de ti. Para abrir camino para aquellos que creen y confían en su nombre, pero que están decididos a vivir conforme a la realidad de este reino. Que se tragan su orgullo y son humildes en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, esa gente es la que va a transformar esta nación. Esa gente que está dispuesta a dejar a un lado el odio, a dejar a un lado la amargura y a levantarse a dar amor. Y esa gente que va a transformar esa nación es esa gente que aunque tenga poco sabe compartir. Y si en lo poco sabemos compartir, el Señor multiplica y añade, porque es un principio de este reino. Si tú sabes dar de lo poco que tienes, hay gente que cuando le llega algo, no, todo es para mí. Comparte, aunque alguien no tenga necesidad, bueno, pero es que no sé quién tiene necesidad. No importa, comparte. Aprende y enseña a tus hijos a compartir y a desprenderse.
Eso trae bendición. Eso trae bendición en abundancia. Porque mientras más das, más recibes. Eso es verdad. En mi casa jamás faltó la comida. Ni en la de mi papá, ni en mi casa. ¿Por qué? Porque siempre se ha dado. Y lo que se da es comida, Dios mío. ¿Verdad? Porque de lo poquito se da y se comparte y siempre el Señor multiplica. Que multiplica solo caraota, gloria a Dios, solo caraota, pero hay. ¿Ves? Que ahora no me puedo comprar todas las semanas, ese es un chisme. No me puedo comprar todas las semanas, que yo me compraba 1 kilo de jamón todas las semanas. Yo. Porque jamón y queso y leche. Aliméntame con eso, ya ustedes saben, ¿verdad? Los chismes de la casa. Bueno, ahorita no se puede. Sí, pero no pasamos hambre. Es verdad, no se puede. Compramos más poquito, comemos más poquito, aunque no se nota. Pero es que tengo que comer más papa para llenar lo que no llena el jamón. O sea, lo que yo quiero decir es que el que vive en la realidad del reino de Dios, en toda su manera de vivir, las promesas funcionan. Sí funcionan, pero entiendan que es una vida. Es una vida que no se construye de la noche a la mañana. Eso no se construye de la noche a la mañana. Es perseverancia, es constancia, es fe, 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 fe. Que a mí me tocó ya un camino que mis padres y mi esposo había abierto, gloria a Dios me tocó, pero tú puedes ser el emprendedor de tu camino para tu familia. Tú puedes ser la punta de lanza para la bendición de tu familia, para que tus hijos que vienen detrás de ti no tengan que pasar la misma necesidad que pasaste tú. Pero atrévete a creer y atrévete a confiar, atrévete a ser un realista que viva con la fe intacta en el nombre del Señor Jesucristo, porque tus generaciones serán bendecidas al 100%. Tus generaciones no van a sufrir lo que tú has sufrido hasta hoy. Y si las cosas no cambian, entiende que en todo eso hay un propósito. Y si te mantienes viviendo en esa realidad del reino que te acabo de explicar esta mañana y todo lo que te hemos enseñado desde este púlpito, vívelo en tu vida. Las promesas funcionan. Y cuando la gente no tiene, porque lo que yo me sorprendo es que cuando yo sufría y no tenía, y yo le decía, Señor, pero yo soy tu sierva, Padre. Y yo me comparaba con mis amigas de la universidad, cuando empezamos en esto del ministerio. Pero yo soy tu sierva y yo no tengo y yo te sirvo y yo leo la Biblia, Señor. Entendí. Es una vida. Es perseverancia, porque ya me lo habían enseñado, ¿ves? Pero a uno se le olvida. No, hay que seguir, no importa. Hay que seguir. Y ahora me doy cuenta que cuando ellas están llorando, yo estoy feliz. Sí, te falta. Uy, no sé. Y otra de las cosas importantes, y con esta sí termino, que no estaba anotada, pero eso es sumamente importante. Ponte el yugo para que descanses, ¿se acuerdan? Si tú no te sometes a la autoridad que tienes sobre ti, mi autoridad es el Señor. Tu autoridad es tu papá, tu mamá si vives en tu casa. Tu autoridad es tu esposo si vives con el esposo. Y léanse algo que yo escribí por ahí, soy una sometida. Cuando uno se somete a la voluntad de Dios y desarrollas un carácter afable y apacible, y eso va para hombres y mujeres, porque hombre, tu autoridad es el Señor. Y el Señor dice que tienes que tratar a tu mujer como vaso frágil. Es decir, si la golpeas se rompe. Y golpe significa palabra y golpe significa golpe. Pero palabras también. Entonces, también sométete tú a eso. Cuando uno se somete, las leyes del reino funcionan. Y las leyes del reino te bendicen. Pero si no nos queremos someter, bueno, qué fastidio. Si creemos que todo es confesión, no, porque lo que dice, lo que diga te será hecho. Sí, pero antes de eso dice, si mis palabras permanecen en ustedes, entonces sí. Y mis palabras permanecen en ustedes, sometimiento a la voluntad de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos, Señor.